¿Qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? Crearon otro gobierno o crearon un Estado dentro del Estado con el propósito de proteger los intereses de las grandes corporaciones privadas, nacionales y extranjeras. Entonces, por eso constituyeron, ayer hablaba yo de todas las reformas constitucionales, un andamiaje paralelo al Estado nacional. Por ejemplo, hablaba ayer de cómo existía en la Secretaría de Comunicaciones la responsabilidad de regular y de entregar concesiones a las empresas de comunicación y se les quitaron esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y se creó el llamado IFETEL. Todo esto bajo el supuesto de que así no iba a haber monopolios. Empezaron a utilizar un término, un eufemismo, se llama agente preponderante. Entonces, crearon un mecanismo para que el Ejecutivo no pudiera intervenir o su intervención fuese meramente formal. Les voy a contar una anécdota, porque esto ayuda a entender cómo se apoderaron del Estado, cómo secuestraron al Estado para proteger a estos intereses particulares. Hay un procedimiento en donde el que va a formar parte del IFETEL como consejero lo examinan, creo que el Banco de México, el INEGI y no sé qué otro organismo autónomo. Entonces, si hay que nombrar a un nuevo miembro del Consejo, me mandan a mí una terna y yo tengo que escoger de esa terna a quien voy a enviar al Senado y el Senado elige. De origen ya viene sesgada la propuesta, porque son puros tecnócratas. Si no, no pasan. Deben de haber excepciones. Pero bueno, la primera vez que me toca nombrar a uno por ausencia, me mandan la terna y los veo, pues no conozco a ninguno, porque es como el nombramiento de un vicegobernador del Banco de México. En los requisitos está que tiene que tener experiencia financiera, o sea, tiene que haber pasado por un banco. Y bueno, ¿y lo público dónde queda?
¿Qué me pasa? Que los veo los tres y pido opinión a 2 secretarios y los 2 coinciden, eso fue al principio del gobierno, en alguien, en una persona. Digo, bueno, pues está bien, pero de repente me llega una queja de esa persona antes de que yo enviara mi propuesta al Senado, de que era empleado de uno de los preponderantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo van a ser los preponderantes los que dominen el organismo autónomo? Ya me adelanto para decirles que sí son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo. Y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza, ya lo dije ayer y lo repito, que el presidente de la República. Nosotros, para conseguir una concesión y poder llevar el Internet a los pueblos, tuvimos que batallar. Nos dieron la concesión para los pueblos más apartados. La empresa Internet para Todos no puede dar servicio de Internet en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad, solo donde no están las empresas. Y así está en la ley. Por ejemplo, el gobierno no puede tener su empresa de comunicación para no contratar el servicio telefónico. No puede. Tienen que ser particulares. No, pero sí vamos a buscar cambiar algo, pero lo que quiero explicarles es cómo dejaron todo. ¿Qué hice con este caso que les estaba comentando? Como no eran 3, creo que eran 6, le dije a un cercano colaborador: investígame quién sacó el primer lugar en los exámenes. Entonces, ya me trajeron, no era el propuesto, ese no había sacado el primer lugar. Entonces dije, pues no lo conozco, pero sacó el primer lugar en el examen, que sea él. Y a él lo propuse. Pues, ¿qué creen? Que este candidato que propuse ya en 2 ocasiones había sacado el primer lugar. Y como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006, saliste pero no ganaste. No, ganaste pero no saliste. Así. Entonces, todo este andamiaje, por lo que me preguntas, se creó con ese